Un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Me imagino que ya tienen la Biblia en la mano. Vamos a buscar nuestra cita en Isaías capítulo 9, versículo 2. Puestos en pie, leemos ese pasaje y hacemos una oración. Dice la palabra del Señor así. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Oramos. Padre, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Santo a venir a este mundo pecador por medio de un nacimiento sin igual, a traer luz a este mundo, Señor, que estaba en tinieblas. Gracias porque nació, vivió una vida perfecta y sin mancha, murió en la cruz del Calvario para dar vida eterna a todos los que creen en Él y volverá por su iglesia, Señor. Gracias, hoy es un domingo especial para nosotros como iglesia. Celebramos la doctrina del misterio de la encarnación. Tu palabra es clara cuando nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gracias, Señor, por este hermoso domingo de Navidad. No podemos negar que el nacimiento del Salvador del mundo fue celebrado por todo lo alto. Incluso las estrellas guiaron a los sabios y las mismas huestes celestiales cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, nuestro tema el día de hoy se titula La importancia de la Navidad. Lamentablemente, la Navidad es una fiesta muy mal comprendida por muchas personas. Están los cristianos que no la celebran y no solamente no la celebran, sino que la atacan porque algunos de ellos creen que es algo pagano. Creo yo que estas personas caerían dentro del grupo de personas legalistas que condenan todo, ¿no? Condenan el Día del Padre, condenan el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad. Cualquier fiesta que supuestamente no esté prescrita específicamente en la Biblia, estas personas tienden a condenarlo. Está el no creyente que la celebra, pero no entiende lo que realmente significa. Estos no creyentes aman al tierno niño Jesús en el pesebre, pero no les gusta cuando este mismo Jesús, ya adulto en los evangelios, les llama a tomar una cruz y seguirlo. Estas dos posturas que acabo de mencionar y muchas otras son posturas erradas. Mi tesis en el sermón del día de hoy va a ser demostrar que esas posturas son incorrectas. Que lo correcto es entender qué es la Navidad, darle la importancia de vida, celebrarla como una fiesta cristiana, con himnos alusivos al nacimiento de Cristo, con una enseñanza bíblica que hable sobre el nacimiento de Cristo, con oraciones de gratitud por la encarnación y con reuniones o ágapes de amor entre hermanos. Todo lo que acabo de describir es una forma legítima y bíblica
e histórica de celebrar la Navidad. Algunos dirán, pero pastor, es que esos días son días en que muchas personas hacen muchas cosas que son malas. Bueno, eso es problema de esas personas, no es nuestro problema. Cada quien le dará cuentas a Dios por qué hace en estos días. El mal uso de una fiesta cristiana por personas que no son piadosas no anula el buen uso de dicha fiesta cristiana. Alguien podría decir, pero pastor, mucha gente ve estos días como días de mero consumismo, días de vanidad, días de superficialidad. Bueno, lo mismo, ese es problema de ellos. ¿Ok? Es falta de entendimiento de ellos. Nosotros no perdamos de vista que la verdadera razón de la Navidad es la encarnación del Santo Hijo de Dios. No perdamos ese foco. Navidad es la encarnación del Hijo de Dios. Todo lo demás es contingente, todo lo demás es secundario. Pero pastor, mucha gente supuestamente cristiana nos critica por celebrar Navidad. Bueno, igual es problema de ellos. Nosotros sabemos por la Biblia y por la historia que la Navidad, al igual que el Domingo de Resurrección, al igual que el Viernes Santo, al igual que el Domingo de Pentecostés, son fiestas cristianas que las iglesias pueden celebrar legítimamente y de limpia conciencia. Hermanos, la Navidad es una fiesta importante. De hecho, cuando tú llegas a entender todo lo que está detrás de Navidad, la doctrina de la encarnación, etcétera, y todo lo que implica la Navidad, vas a llegar a la conclusión que no es pagano celebrar la Navidad. Lo contrario es verdad. Atacar la Navidad es tener una tendencia pagana. Porque estás atacando una de las doctrinas centrales del cristianismo, que es la doctrina de la encarnación. Entonces, una actitud anticristiana y sectaria viene de parte de aquellas personas que se oponen a una celebración como estas. Ellos ignorantemente llaman paganos al cristiano que celebra Navidad, cuando lo contrario es verdad. Ellos son paganos en un sentido, quizás no en todo el sentido de la palabra, pero sí en un sentido de la palabra. Están teniendo una actitud divisiva, anticristiana en contra de la iglesia y una actitud sectaria. Dividen el cuerpo de Cristo por este tema y eso no está bien. El día de hoy, hermanos, voy a hablar de 3 cosas que nos van a ayudar a comprender la importancia de la Navidad. ¿Ok? Número 1, vamos a ver que la Navidad trajo la luz del mundo. La Navidad, la fiesta cristiana de la Navidad, como la manda el calendario litúrgico de la iglesia, trajo la luz del mundo. En segundo lugar, vamos a aprender que la Navidad es un nacimiento sin igual. Y en tercer lugar, que la Navidad es buenas noticias. Espero lograr dejar estos pensamientos firmes en el corazón de todos ustedes el día de hoy. En primer lugar, en número 1, vamos a ver que la Navidad trajo la luz del mundo. Vamos a leer una vez más nuestro texto base en Isaías 9:2. Dice así, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Una de las razones, hermanos, que los cristianos cuando celebramos Navidad ponemos tantas luces, ya sea en la casa o en las tiendas, hay luces por todos lados. Una de las razones principales es que la iglesia ha entendido desde siempre que el nacimiento de Cristo fue la venida de la luz de Dios a este mundo. Eso es lo que representan todas las luces que los cristianos ponemos en Navidad. Y en un sentido está basado aquí en Isaías 9:2, donde se prometió que Cristo vendría como una luz y que resplandecería sobre un mundo que estaba en tinieblas. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando Cristo nació. Por eso el nacimiento de Cristo es tan importante, porque fue el cumplimiento de esta promesa que la luz de Dios vendría y brillaría sobre un mundo que estaba en tinieblas. ¿Por qué este mundo estaba en tinieblas? Bueno,
Porque después de que Dios creó a Adán y Eva, ellos cayeron en pecado trayendo tinieblas prácticamente sobre todo el mundo. Un mundo en tinieblas, en el estado en que estaba, no puede generar su propia luz. Necesita que alguien más lo alumbre. Esa luz es la que nos fue dada en el nacimiento de Cristo. Cristo es la luz del mundo, pero no es una luz de este mundo. Note que no es una luz que este mundo generó. Es una luz que nos fue dada. Es una luz que vino del cielo. Vino a los hombres que estaban en tinieblas. Isaías nos sigue contando en el pasaje cómo es que esta luz nos fue dada a nosotros, cómo es que esta luz vino a los hombres. En el mismo capítulo, en Isaías 9:6. Vamos a ver cómo es que esta luz nos fue dada. Escuche, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo nos fue dada esa luz? Esa luz, dice Isaías, que nos fue dada por medio de un niño que nació, por medio de un bebé, por medio de un hijo que nos fue dado. La luz del mundo vino por medio de un nacimiento. El nacimiento de un pequeño niño, un pequeño bebé. Ese pequeño bebé era Cristo. Por eso nosotros celebramos Navidad. Navidad quiere decir nacimiento. Y de hecho, esa palabra Navidad no se aplica para el nacimiento de nadie más. Nadie más. Antes de que Cristo naciera, esa palabra significaba nacimiento y se podría usar para el nacimiento de cualquiera, de cualquier persona que naciera. Pero después que la iglesia dijo, el nacimiento de Cristo es un nacimiento sin igual, esta palabra, Navidad, es de uso exclusivo para el nacimiento de Cristo. Por eso afirmar que alguien más nació el 25 de diciembre y que celebrar Navidad el 25 de diciembre solamente es una forma de disfrazar otra fiesta, es una contradicción en sí mismo. Porque no se puede utilizar la palabra Navidad excepto y únicamente que para el nacimiento de Cristo. Por eso en estos días vemos que mucha gente pone en su casa junto al árbol de Navidad, ponen un nacimiento, es decir, una representación de lo que históricamente la iglesia ha llamado la Sagrada Familia, ¿no? José, María, Jesús en un pesebre rodeado con unos animalitos. Hay gente que cree que poner un pesebre es idolatría, pero es un error, porque es solamente una representación de Lucas capítulo 2, verso 15 a 16. Si tú lees Lucas 2, 15 al 16, tú te vas a dar cuenta que ahí está exactamente la descripción del nacimiento de Cristo. José, María y el niño envuelto en pañales en un pesebre. Entonces, cuando un cristiano pone un nacimiento en su árbol, no está cometiendo idolatría, solamente está haciendo la representación de un nacimiento, ¿no? Pero claro, invitas a alguien legalista a tu casa y te excomulga de la iglesia, ¿no? Porque, ¡ay, idolatría, paganismo! Porque muchas veces, lamentablemente, hay poca formación. No tiene nada de malo en sí poner un pesebre en casa junto al árbol de Navidad. Ok, repasemos un poco entonces. Una luz vino, esa luz fue dada al mundo que estaba en tinieblas y esa luz fue dada por medio del nacimiento de un bebé. Pero ese bebé no era cualquier bebé. Ese bebé era Dios mismo. ¿Ok? Dios mismo en la persona de Cristo. Esto Isaías mismo nos lo aclara en el mismo versículo. Leámoslo una vez más. Isaías 9:6. Pero ahora vamos a hacer énfasis en la identidad de este niño. Dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El énfasis que estamos haciendo aquí es sobre uno de los nombres de este niño, y es que este niño es llamado Dios fuerte. No se necesita ser teólogo.
el niñito acostado en el pesebre, rodeado de estos animalitos, junto a su padre adoptivo, José, y su madre biológica, María, es Dios. ¿Ok? Es Dios. Y es Dios desde su concepción. No es que llegó a ser Dios. En los primeros siglos de la iglesia hubo sectas como el adopcionismo que dijeron era solamente un ser humano que se volvió Dios cuando fue bautizado y vino el Espíritu Santo sobre él. Eso es sectario. No, el bebé en el pesebre es Dios. Otra secta, los ebionitas, decían, sí, fue un profeta muy exaltado, pero no era Dios. No, la doctrina cristiana desde un principio enseña, basado en las escrituras, este bebé es Dios. No es que llegó a ser Dios con el tiempo. Por eso es que algunas personas se refieren como al niño Dios, ¿no? El niño Dios. Dicen, ahí en el pesebre está acostado el niño Dios. Teológicamente hablando, es correcto. Claro, a algunas personas les puede causar un poco de problemas, como el niño Jesús, el niño es el niño Dios. Sí, Jesús era el niño Dios cuando estaba en el pesebre. Porque si tú dices, no era Dios cuando era bebé, se hizo Dios después, eso es herejía bíblicamente. Sales del cristianismo ortodoxo y entras dentro de la herejía. Si en Navidad se celebra el nacimiento de Dios, entonces Navidad es importante. ¿Cómo se llama nuestro tema el día de hoy? La importancia de la Navidad. Si se está celebrando el nacimiento de Dios mismo en Navidad, por tanto Navidad no debería ser ignorada por los cristianos que conocen su Biblia y que conocen la historia. La Navidad representa la venida de la luz del mundo. ¿Qué significa luz en la Biblia? Cuando tú vas a la Biblia y tú encuentras luz, luz casi siempre está en el sentido de un símbolo de vida, de un símbolo de lo que es verdad, de un símbolo que representa gozo. Entonces, la venida de esa luz a este mundo habla de que solo Dios tiene la vida que nosotros necesitamos, de que solo Dios tiene la verdad que nosotros necesitamos, de que solo Dios tiene el gozo que nuestro ser necesita. Amén. No podemos generar esas cosas, esa vida que Dios quiere que vivamos, esa verdad que Dios quiere que sea la verdad en la que andemos, y ese gozo que necesitamos para vivir, no lo podemos generar nosotros. Si pudiéramos, Cristo no hubiera nacido. Pero como no podemos nosotros generarlo, Cristo tuvo que nacer. Y ese bebé era Dios fuerte. ¿Está entendiendo la importancia de la Navidad? No se deje seducir o engañar por los neopaganos que atacan la Navidad. La luz de Cristo es un resplandor que el mundo no puede producir, que no sale de nosotros mismos, que no sale del mundo, sino que es una luz que resplandece sobre nosotros. Isaías mismo lo dice. Veámoslo una vez más en nuestro texto base, pero haciendo énfasis en esta parte ahora. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué dice la última parte? Luz resplandeció sobre ellos. ¿Sí? No es que luz brotó de dentro de ti. No se puede. No, la luz resplandeció sobre nosotros. Solo Cristo es esa luz potente que puede tener un brillo de luz sobre nuestros corazones entenebrecidos. Nosotros por naturaleza no somos buenos. Nosotros por naturaleza, hermano, nuestra tendencia es a lo malo, a las tinieblas, a un corazón endurecido en contra de Dios, a un corazón entenebrecido por todas las cosas pecaminosas que vienen a tentarnos cada día en nuestra vida. Era necesario que la luz brillara sobre nosotros, resplandeciera sobre nosotros. Es la luz que ahora los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, es la luz que dirige nuestros pasos. Dígame si esto no debe de causarnos gozo. Dígame si esto no es algo que debemos de celebrar como creyentes, como cristianos. Y aquí surge una pregunta importante. Ok, la luz de Dios fue dada, la luz de Dios brilló en un mundo en tinieblas, resplandece sobre las personas, pero ¿cuál es el requisito para que esa luz sea mía? Porque, ok, ya fue dada, entonces, ¿qué? Ya todo mundo está en luz. No, no todo mundo está en luz. Porque esa luz hay que recibirla, ¿sí? Esa luz hay que recibirla
no es una luz que puedas comprar, no es una luz por la que tú puedas pagar. La gente del mundo no puede decir, ok, Señor, ¿cuánto cuesta esa luz? Yo voy a pagar. No se puede. Es tan cara esa luz que no hay ningún dinero en el mundo que la pueda comprar. Entonces Dios en su infinita sabiduría decidió darla a través de su gracia por medio de la fe en esa luz. Tú tienes que creer. Es decir, sí, Cristo es el Hijo de Dios, vino a esta vida, murió por mí, vivió una vida perfecta, murió por mis pecados y ahora yo creo. Yo quiero que esa luz sea la luz de mi vida. Porque mire lo que dice ahí mismo en Isaías. Dice que ese Hijo nos fue dado. ¿Sí? No dice que fue el premio para los que mejor se portan. ¿No? Porque ya no sería un regalo, sería una recompensa para los más buenos. Pero no, es algo que es dado. ¿Cómo se recibe? Se recibe a través de la fe. No es algo que puedas ganar, no es algo que puedas comprar, es algo que te es dado. Es algo que es un regalo que tú debes de estar dispuesto a recibirlo por la gracia. Por eso en estas fechas también la gente se da regalos. Representa este regalo que vino al mundo. Un regalo, un hijo que nos fue dado. Por eso se dan regalos. Y es una tradición en sí, ¿no? Y es una tradición muy hermosa porque es el antitipo que está apuntando a ese tipo, que está cumpliendo ese tipo. El tipo es el regalo de Dios para el mundo. El antitipo es los regalos que nosotros nos damos entre nosotros diciendo, sí, nos fue dada esa luz a nosotros. No la pude comprar, no la pude ganar. Por eso si alguien te da un regalo y te lo cobra, dile, no, ¿qué pasó? Es por gracia. Entonces, para terminar este primer punto, hermanos, la Navidad es importante porque trajo la luz de Dios al mundo. Cuando Cristo nació, la luz de Dios resplandeció sobre el mundo. Dice, ese pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, dice Mateo, ¿no? Cuando está hablando del cumplimiento de la profecía de Isaías. Y Mateo también nos dice que cuando Cristo murió, las tinieblas cubrieron la tierra. Porque estaba representando en algún sentido cómo en ese momento esa luz quiso ser apagada por el pecado. El diablo, la muerte y el pecado quisieron apagar esa luz que nos vino a salvar. Mire cómo lo enseña Mateo en Mateo 27:45. Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. En el momento de la muerte del Señor Jesucristo, tinieblas cubrieron la tierra. El diablo, la muerte, el aguijón de la muerte y el pecado, de alguna manera hubo una oposición en contra de esa luz que a nosotros nos vino a salvar. Descendió a la oscuridad del sepulcro. Pero oh sorpresa, porque 3 días después rayos de luz salieron del sepulcro porque el Señor había resucitado. Su luz no puede ser apagada por nada, aunque en esa cruz llevó el pecado de todos sus hijos. No puede ser apagado, ni todo ese pecado de todas las personas que el Señor salvó pueden apagar esa luz. A los 3 días resucita de entre los muertos, conquistando a la muerte, brillando la luz de Dios y llevándonos, al Él brillar por medio de su resurrección, la luz de Dios, llevándonos a nosotros, los que creemos en Él, a la luz de Dios para siempre, para siempre. Celebrar el nacimiento de Cristo en Navidad es una forma bíblica de decir que tú sabes que Él es la luz para ti que nadie puede apagar. Nadie la puede apagar. Ni el diablo ni la muerte pudieron apagar esta luz. Celebrar Navidad, hermanos, celebrar el nacimiento de Cristo en estas fechas de Navidad es estar diciendo, aunque todas las luces se apaguen, la luz de Cristo siempre brillará en mi vida. La Navidad es importante entonces porque nos trajo la luz de Dios a este mundo para que ya no anduviéramos en tinieblas. Número 2. En el punto 2 vamos a estar hablando de que la Navidad es un nacimiento sin igual. ¿Por qué la Navidad es importante? Porque la Navidad habla de un nacimiento sin igual. Mateo 2:1. Los hermanos de aquí como que se durmieron hoy, ¿no?
Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Note que Mateo no dice, érase una vez, porque así es como comienzan todas las historias que son cuentos de hadas, que son fábulas, que son leyendas míticas. Érase una vez, once upon a time. Así comienzan las historias que son mitos. No, Mateo cita lugares reales que tú los puedes ubicar en el mapa, como Belén. Cita el tiempo cuando el rey Herodes era rey, ¿sí? Comienza a ubicar el nacimiento de Cristo en el tiempo y en el espacio. El nacimiento de Cristo es algo rastreable históricamente, no es un cuento de hadas. Muchos cristianos no niegan el nacimiento de Cristo, pero no le dan la importancia de vida. Al menospreciar el nacimiento de Cristo, que es una importantísima doctrina, estás menospreciando en sí la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación de Cristo, hermanos, es sin igual. El nacimiento de Cristo es sin igual. De hecho, la palabra encarnación significa que Cristo ya preexistía. Porque Cristo no es un ser creado. Usted y yo somos seres creados. Usted y yo, cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, usted y yo comenzamos a existir. Cristo, cuando fue concebido en el vientre de su madre, no comenzó a existir. Él ya existía. Por eso es que ese ser que ya existía en la eternidad fue encarnado. Usted no fue encarnado en el sentido teológico de la palabra encarnación. Usted fue creado. El Hijo de Dios fue engendrado, no creado. Entonces, esa misma palabra encarnación, celebrar el nacimiento de Cristo y celebrar la doctrina de la encarnación en la Navidad, estás diciendo que este es un ser sin igual. No hay otro ser como Él. Un ser que ya preexistía. Ningún otro ser ha preexistido antes. No, si alguien cree eso, tendrían que ser los mormones, no usted, porque usted es cristiano. Por eso, Navidad es el día de un nacimiento sin igual. El nacimiento de Cristo es el nacimiento de una persona indescriptiblemente especial. No se puede describir esa persona. Con palabras humanas no se puede describir a esa persona. Antes del nacimiento de Cristo, hermanos, Dios ya había creado seres humanos por 3 métodos. Vamos a mirarlos. Por ahí hice una laminita que vamos a mirar. Primero, en el primer método, Dios creó a Adán sin usar a un hombre y sin usar a una mujer. Ese fue el primer método de creación de un ser humano. Dios creó a Adán sin usar hombre y sin usar mujer. Dios hizo a Adán directamente, no necesitó de un padre, no necesitó de una madre. Le hizo un cuerpo del barro, sopló sobre él aliento de vida, fue un ser viviente. Adán no tuvo padre terrenal, no tuvo madre terrenal. Eso demuestra la creatividad y el gran poder de Dios para crear. En el segundo lugar, Dios creó a Eva usando a un hombre, pero sin usar a una mujer. Ok, para crear a Eva, usted ya sabe el proceso que empleó el Señor. Puso a Adán a dormir, porque si le dice despierto no se deja. Puso a Adán a dormir, le sacó una costilla y de esa costilla formó a Eva. Eva necesitó de Adán para existir. Adán no necesitó de Eva para existir. Pero obviamente Pablo después nos aclara, ¿no?, que el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Porque las mujeres dirían, no pueden existir humanos si no nacen de nosotros. Y Adán diría, no podría existir ninguna de ustedes si no hubieran salido de mí. Esto demuestra el poder de Dios para crear seres humanos usando diferentes materiales. En tercer lugar, el Señor creó el resto de la raza humana usando a un hombre y usando a una mujer. Es decir, por medio de la reproducción natural. Adán y Eva tuvieron relaciones, lo que la Biblia le llama que Adán conoció a Eva muchas veces y tuvieron hijos y de esa manera el Señor pobló la tierra. Este fue el tercer método de creación de seres humanos por medio de Dios. Dios usó la reproducción natural. Pero faltaba el nacimiento del ser más especial jamás antes nacido. Así que Dios trajo una cuarta forma de engendrar, en este caso, ya no de crear. Esta cuarta forma no es creación, esta cuarta forma es engendramiento.
Por eso es que es diferente y ahora usted lo va a entender por qué. Porque en esta cuarta forma nace Cristo. Y para eso, vea la sabiduría infinita del Señor, usa una mujer para que sea verdaderamente hombre, pero no usa un padre biológico hombre, sino que es engendrado por el Espíritu Santo para que sea completamente Dios. Entonces, este santo ser que nace es completamente hombre y completamente Dios. Y es que así tenía que ser, porque solo de esa manera podía nacer un ser que iba a ser hijo de Dios. ¿Sí ve? Caín, Abel fueron hijos de Adán, Sed y los demás, hijos de Adán. Este ser, Cristo, es hijo de Dios. Completamente hombre, completamente Dios. Adán fue hecho del barro, Eva fue hecha de una costilla. Los hijos de Adán fueron creados por reproducción natural, pero Cristo no fue creado. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer, sin intervención de un padre humano. Dígame usted si eso no hace al nacimiento de Cristo un nacimiento especial. ¿Cómo podemos ignorar el nacimiento de Cristo? Es necio ignorar el nacimiento de Cristo. Porque por medio de este nacimiento iba a venir la salvación. Solamente por medio de este nacimiento podía venir la salvación del hombre. Este nacimiento estaba profetizado y se tenía que dar bajo estas condiciones que están en ese cuarto punto que está ahí en pantalla. Tenía que ser de esta manera. Anselmo de Canterbury contestó la pregunta: ¿por qué Dios se tenía que hacer hombre? Un escrito muy famoso de él que se llama Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios tenía que hacerse hombre? Y él dijo que fue porque el pecado humano ofendió el honor de Dios de una manera infinita y generó una deuda en la humanidad que la humanidad no podía pagar. La tesis de Anselmo de Canterbury es esta: cuando el hombre pecó contra Dios, la ofensa que ese hombre generó contra Dios fue infinita. Fue una ofensa que el hombre no podía pagar, porque los seres humanos somos seres finitos. Nuestras obras jamás podrán complacer perfectamente al Dios santo y al Dios perfecto. Entonces, esta deuda era una deuda que el hombre tenía que pagar para que satisfaciera la justicia de Dios. El hombre la tenía que pagar. Pero ya dijimos que no puede, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la sabiduría de Dios en el misterio de la encarnación? Lo que Dios hizo fue que ese hombre fuera también Dios. Porque al ser Dios, era el único que podía satisfacer la pena infinitamente. ¿Ok? La ofensa había sido infinita, un hombre no la podía satisfacer, pero Dios, siendo un ser infinito, sí podía satisfacer de forma infinita la ofensa. Y ahí estuvo la sabiduría del Señor, porque ese hombre se necesitaba que naciera y ese hombre nació. Entonces, representando a los hombres, fue a la cruz para pagar el pecado de los hombres, pero siendo Dios, ese pago fue satisfactorio para Dios. Nosotros podemos morir millones de nosotros en la cruz y ninguno de esa muerte puede satisfacer la ofensa. Solamente Dios podía satisfacer esa ofensa. Por eso era necesario un mediador que fuera verdadero Dios, que fuera verdadero hombre. Como hombre podía representar a la humanidad, como Dios podía ofrecer una satisfacción de valor infinito. Pero esto no fue un invento de Anselmo. O sea, Anselmo no se sacó esto de la chistera, como se dice. Anselmo conocía la Escritura, y es que la Escritura había profetizado esto. Y miremoslo en Gálatas 4:4 al 5, donde Pablo, tomando la promesa que se dio a Adán y Eva de que este ser nacería, nos dice esta interpretación de ese pasaje de Génesis. Gálatas 4:4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Ahí está. Tenía que nacer de una mujer, pero iba a ser ¿qué? Hijo de Dios. No hijo del esposo de esa mujer, sino hijo de Dios. Amén. Y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí vio la palabra adopción ahí que marqué al final? ¿Por qué? Porque este hijo de una mujer, verdadero hombre, hijo de Dios, verdadero Dios, era la única forma de que fuéramos adoptados como hijos de Dios.
Todos nuestros sacrificios no hubieran valido para nada a la hora de querer pagar esa deuda ante Dios por una ofensa infinita que se le hizo a Dios con la caída. Muchos dicen, no importa cuándo Jesús haya nacido, lo importante es que nació. No, sí importa, teológicamente sí importa, e históricamente. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el pasaje. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cristo nació en el tiempo, estaba establecido que tenía que nacer en el tiempo. Claro que importa cuándo nació. Tenía que nacer de una mujer, tenía que cumplirse lo que estaba escrito, tenía que nacer cuando se cumpliera el tiempo establecido. Otros dicen, lo importante es que haya nacido en mi corazón. No importa cuándo nació, sino lo importante que haya nacido en mi corazón. Eso es media verdad. Sí, es importante que nazca en nuestro corazón, pero ¿cómo puede nacer en tu corazón si no nació en el tiempo? Tuvo que nacer en el tiempo. Y para eso se rastreó para investigar cuándo nació. Porque es importante investigar cuándo nació. Porque si no, entonces los docetistas comenzaron a echar sombra de duda sobre si de verdad nació. Porque esta secta doceta en los primeros siglos de la iglesia comenzaron a atacar la humanidad de Jesús y dijeron, no era un hombre, era un fantasma. Parecía hombre, pero no era hombre. Entonces la iglesia se dio a la tarea de decir, no, era hombre. Entonces el apóstol Juan comenzó a escribir, no, lo que nuestras manos tocaron, lo que nuestros ojos vieron, lo que nosotros palpamos, y la iglesia dijo, los docetistas dijeron, ¿sí nació? ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? Y la iglesia dijo, ok, vamos a investigar cuándo nació, dónde nació y a dar toda la información porque él fue verdaderamente un hombre. Este nacimiento ocurrió en el tiempo y de ahí fue que la iglesia rastreó el 25 de diciembre. Y hay data bíblica e histórica de por qué el 25 de diciembre. Porque también otros cristianos que dicen, no sé cuándo nació, creo que nació en tabernáculos, también me tienen cansado. Creo que nació en septiembre, creo que nació en abril. No, es que la iglesia no inventó esa fecha al azar, como diciendo, los padres de la iglesia no dijeron, ¿sabes qué? No sabemos cuándo nació, pero pongamos cualquier día. No, ellos se dieron a la tarea de investigar cuándo nació el Señor. O sea, pastor, pero ese día se celebran otras cosas. Eso se llama falacia de asociación. Que porque ese día los paganos celebren otras cosas, Cristo no nació ese día. La iglesia no se basó en quién nació ese día, sino investigar cuándo nació Cristo y llegaron a la conclusión que Cristo nació ese día. Solo es importante que haya nacido, no el tiempo. La Biblia te contradice. Es necesario que en el cumplimiento del tiempo naciera. Solo es importante que haya nacido en mi corazón, no importa cuándo nació. ¿Cómo puede nacer en tu corazón si no nació nunca? Nació en algún momento. El nacimiento de Cristo es el único nacimiento que hace a otras personas nacer de nuevo. ¿Cómo no va a ser este nacimiento sin igual? Es el único nacimiento que hace nacer a más gente de nuevo para salvación. Defender de forma correcta, hermanos, el nacimiento de Cristo en los primeros siglos fue algo que la iglesia se propuso, porque empezaron a atacar a Cristo, ¿no? Los docetistas haciéndolo como un fantasma sin cuerpo, los ebionistas diciendo no era Dios, era un mero hombre, y esto se tuvo que definir. ¿Quién era entonces? Es Dios, hombre, nacido de una mujer, nacido en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, en tal lugar, tal fecha. Se tuvo que dejar eso en claro para poder refutar a todas estas sectas que querían destruir al cristianismo. Conclusión de este punto, hermanos. La Navidad es un nacimiento sin igual. Espero haber podido lograr demostrar eso. No es un cuento de hadas, ¿no? Mateo no comienza diciendo, érase una vez. No, Mateo es claro. Mateo dice puntualmente, cuando Cristo nació, en qué lugar, en Belén, en qué tiempo, cuando Herodes era rey. Así que no es un cuento de hadas, pero escuche bien, es 1000 veces mejor que los cuentos de hadas. Porque esta es una historia maravillosa que lo que cuenta no es fantasía, es verdad. ¿Sí ve? Es mucho mejor. Nos encantan las historias de un niño pobre que llega a ser rey y salva a su pueblo. La historia de Cristo es una historia 1000 veces mejor, porque es la historia de un rey que se hace niño y salva a su pueblo de sus pecados. Muchos alucinamos con la típica leyenda o fábula de un príncipe encantado que llega a un
castillo donde hay un calabozo y en ese calabozo está una princesa encadenada, pero está custodiada por un dragón y el dragón ataca al príncipe y el príncipe vence al dragón y rescata a la princesa y se la lleva. Nos encantan esas historias, ¿verdad? La historia de Cristo cuenta lo mismo, pero es verdad y es 1000 veces mejor. Porque Cristo es el príncipe que vino a este mundo, el príncipe de paz que vino a este mundo a rescatar a su amada, la iglesia, que el diablo o dragón o serpiente antigua creía que tenía en sus manos y la rescató y se casó con ella. La iglesia es la princesa, Cristo es el príncipe y el diablo es ese dragón derrotado. La Navidad es importante porque nos habla de un nacimiento sin igual. En las 3 formas de creación humana antes de Cristo, Dios hizo al hombre. Pero en la 4ª forma, en la encarnación de Cristo y en el nacimiento de Cristo, Dios se hizo hombre. No es lo mismo. Y por último, la Navidad es buenas noticias, punto final. La Navidad es buenas noticias, punto 3 y final. La Navidad, hermanos, es importante porque es un tema de salvación. Nos enseña varias cosas, pero por tiempo solamente vamos a ver 2 cosas. 2 cosas que podemos aprender acerca en la Navidad acerca de la salvación. La primera cosa, hermanos, que podemos aprender en Navidad es que la salvación solo puede venir de Dios. El nacimiento virginal de Cristo, hermanos, en Navidad es un recordatorio de que la salvación no puede venir a través del esfuerzo humano. Debe de ser obra de Dios mismo. La salvación era imposible que fuera efectuada por nosotros, por los hombres. Fue necesario que Dios hiciera hombre. Nos habla también de la gravedad del pecado y la santidad de Dios. El hombre no podía resolver el asunto del pecado. Dios tuvo que venir a resolver esa situación. No envió a un delegado, no envió a un mensajero. Dios dijo, tengo que ir yo mismo. Y Dios vino en la persona de Cristo. Eso habla de la gravedad del pecado y de la santidad del Señor. Por eso cuando se anunció el nacimiento de Cristo se dijo que Él sería el que salvaría a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a resolver un problema muy grave que teníamos los seres humanos, la gravedad del pecado. Mire cómo lo dijo Mateo en 1:21. Mateo en 1:21 dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a lidiar con una situación muy complicada, hermano. Navidad significa que estábamos tan perdidos, que éramos tan incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que nada menos que la muerte del mismísimo Hijo de Dios podría salvarnos. Pero antes que muriera, tenía que encarnarse, porque ese es el otro famoso cliché. Yo lo que celebro es su muerte y su resurrección, no su nacimiento. Piensa, si no nació, ¿cómo pudo morir? ¿Cómo pudo resucitar? Primero nació. La segunda cosa, hermano, que podemos tomar como una lección en Navidad es que en la encarnación, Dios Hijo se hace cercano y se vuelve nuestro protector. ¿Okay? En Navidad celebramos que Dios está con nosotros. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. El nacimiento de Cristo, hermano, nos dio a un pariente redentor cercano. Ya les voy a explicar el concepto de pariente redentor cercano en el Antiguo Testamento. Pero primero veamos esto en Mateo 1:23. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Navidad celebramos que Dios es cercano, que Cristo es nuestro pariente redentor cercano. El pariente redentor cercano, hermanos, en el Antiguo Testamento, la palabra es Goel en hebreo. Se refería a un familiar o pariente cercano de una persona que tenía la posibilidad de ayudar a una persona que estaba en muchísimos problemas. Si tú estabas en muchísimos problemas y tenías un pariente redentor cercano que tuviera la posibilidad de ayudarte, ya la hiciste, ¿no? Como decimos los mexicanos. Eso le pasó a Noemí, ¿se acuerda? Cuando Noemí volvió, hermanos, a Belén, hecha pedazos, como se dice, por todo lo mal que le había ido, pero oh sorpresa, había un pariente redentor cercano que redimió a Ruth. El pariente redentor cercano podía hacer 4 cosas por ti.
podía, número uno, recuperar una propiedad que tú hayas perdido. Si en un tiempo de pobreza tú perdías una propiedad, ese pariente redentor cercano la podía redimir, era una ley. El que te la había comprado en tu momento de pobreza no podía decir, no, no la vendo. No, él tenía que venderla por fuerza porque era el pariente redentor cercano. En segundo lugar, podía comprar la libertad de alguien que haya podido caer en esclavitud. En esos siglos, la gente cuando era muy pobre se vendía a los ricos para no morir de hambre. Y entonces ahí los ricos los alimentaban, los cuidaban, los protegían, pero eran ya pertenencia de este amo, de este señor. Un pariente redentor cercano que tuviera los medios podía pagar por tu liberación para que tú salieras de la esclavitud. También el pariente redentor cercano podía vengar legítimamente un asesinato. Vamos a suponer que a ti te hacían una maldad, te mataban un hijo y tú no tenías los medios para vengarte, ¿no? Entendiendo la palabra venganza en su contexto, ¿ok? No tenía los medios para vengarte. Entonces, un pariente redentor cercano tuyo que tuviera el poder se podía vengar de tu enemigo. Por eso es que Dios, pensando en que esas venganzas no se salieran del lugar, creó ciudades de refugio, para que las personas huyeran a esas ciudades de refugio y no fueran vengados tan fácilmente. Pero un pariente redentor cercano que tenía los medios, tú le decías, mira, fulano me hizo algo, ahí te lo encargo. Porque David en su lecho de muerte le encargó a Salomón a alguien que lo había maldecido. Le dijo, fulano me maldijo, ahí te lo encargo. Y Salomón lo mató. ¿Ok? Y número 4, otra cosa que podía hacer un pariente redentor cercano era casarse con una viuda que su esposo no le había dado hijos. Moría el esposo, quedaba viuda, quedaba sin hijos, el pariente redentor cercano se casaba con ella. Los hijos de esa mujer, de este pariente redentor cercano, eran contados como hijos del muerto. Eso era todo lo que el pariente redentor cercano podía hacer. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros en Navidad. Cristo es ese redentor de nosotros. Cristo es nuestro pariente redentor más cercano que nosotros tenemos. Eso quiere decir que vino a rescatar nuestra herencia perdida. Eso quiere decir que vino a rescatarnos del cautiverio y de la esclavitud, que se vino a vengar del asesino de nuestras almas y que se ha unido con nosotros en un pacto matrimonial espiritual. Él es el novio y nosotros la iglesia, la novia. Conclusión, hermanos, del punto 3. La Navidad es buenas noticias. La Navidad es importante porque la Navidad nos enseña todo esto que yo les acabo de compartir. Entender esto debería de llevar a los cristianos a darle la importancia correcta, a celebrarla de limpia conciencia sin permitir que nadie los acuse, entendiendo que está celebrando la salvación que solo puede dar Dios por medio de Cristo a través de nuestra fe. Hermanos, muchos desearon ver el nacimiento de Cristo y no pudieron. Lo anhelaron y no pudieron. Dice que solamente creyeron en él mirando hacia el futuro, aquel que había de venir, dice Hebreos 11. Moisés, por ejemplo, anheló ver la gloria de Dios y el Señor le dijo, no la vas a ver. Vamos a cerrar con estas dos citas. Mire lo que le dijo el Señor. Esta es una conversación entre Moisés y el Señor en Éxodo, capítulo 33. Vamos a leer 2 versos 18 y 20, pero están ahí en la misma lámina, están pegados. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Verso 18. Verso 20, el Señor le responde, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Moisés anheló ver la gloria del Señor. El Señor le dijo, no, Moisés, sorry, no. Pero mire lo que nos dice Juan en Juan 1:14, hermano. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Moisés quiso ver la gloria del Señor y le fue negada. Nosotros hoy vemos la gloria de Dios en Cristo y decimos, no, Navidad es pagano. Si estuviera Moisés aquí te pega con la vara. Te diría, necio, yo deseé estar en el tiempo en que ya hubiera nacido el Mesías, ese profeta que fue prometido que iba a venir, al cual el pueblo iba a oír. Y hoy tú dices que es pagano, ignorante, la historia, te diría Moisés, ¿no? Hermanos, no celebrar que Cristo nació es un error básico de Biblia. Desde Génesis hasta Malaquías habla de que Cristo vendría. ¿Cómo ignorar que vino por medio de un nacimiento sin igual,
que nos trajo la luz de Dios y que nos trajo salvación a nuestra alma. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.